Hoy tenemos de invitado al doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria. Con el doctor no solamente hablaremos de su vida, sino también de sus previsiones y la evolución de la pandemia en Paraguay. Todo me queda grande para no estar contigo. Nace en Asunción y es el hijo mayor de 4 hermanos. Cuenta que primero hizo el cursillo de economía y después lo dejó para estudiar medicina e ingresó a la Universidad Nacional en 1999. Apenas termina la carrera, decide viajar y primero se va al interior del país visitando algunos asentamientos indígenas y luego ya decide irse fuera de Paraguay. Estuvo por un año en el Amazonas venezolano trabajando con comunidades indígenas. Luego del Amazonas decide viajar a España, donde estuvo trabajando haciendo salud pública y eso le abrió las puertas para ir a trabajar en Mozambique, África y luego a Estados Unidos. Y al final decidió volver a Paraguay porque quería hacer salud pública y así es que aceptó el cargo de director de Vigilancia de la Salud junto al ministro Julio Mazzoleni. Alguien dijo alguna vez. Junto con el ministro tuvieron que enfrentar varias epidemias como la del dengue y ahora la pandemia del coronavirus. Acompáñame a conocer un poco más al doctor Guillermo Sequera. Hola doctor, muchas gracias por recibirnos. Hola Héctor, bienvenido. Doctor, nos costó muchísimo llegar a vos, y yo creo que ni siquiera sabes cómo es el programa. Confesá. Tal cual, la verdad que me cuesta mucho ver la tele, Héctor. Y ni siquiera tengo cable en mi casa, como te comentaba. Soy más de las redes y ver un poco a la carta, ¿verdad? No que los medios no me marquen tanto el tiempo, sino yo elegí un poco lo que quiero ver y creo ¿Siempre fue así? ¿O por las circunstancias? Yo creo que desde hace 10 años por ahí ya soy así, con los medios. Antes no te quedaba otra. Decime, doctor, vamos a empezar por el principio, que me gustaría conocer tu vida. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Asunción. Viví en diversos lugares de mi infancia. Tengo con mi recuerdo de infancia, así de barrio, con mis amigos. Seguramente los 4, 5, 6 años, ¿verdad? Vivía detrás del Ministerio de Defensa, más o menos por ahí. Vicepresidente Sánchez y no me acuerdo la otra calle. A la pucha fuimos vecinos, creo. Probablemente. Yo vivía por Vicepresidente Sánchez también. Y bueno, por ahí, desde mi infancia de aprender a andar en bicicleta, todo. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era Guillermo? Yo soy el hijo mayor, somos 4. Mi hermana, mi siguiente hermana tiene 5 años menos que yo, así que prácticamente mi infancia pequeña no tuve competencia. Y no, bastante linda. Luego viene mi hermana y creo que cada año vinieron los otros, o sea, entre ellos estamos bastante juntitos en edad. Y nos mudamos a Sajonia. Yo sí me identifico como alguien de Sajonia, ahí a una cuadra de la Crucecita más o menos. Ese es mi barrio de juventud, adolescencia, hice mi colegio por ahí, entonces es mi barrio. Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. ¿Y qué te gustaba en esa época? ¿Vos pensabas que ibas a ser doctor? ¿Pasaba eso por tu cabeza? Sí, un poco. ¿Por qué? Un poco. No, mira que no tengo médicos en la familia así directamente. Mi papá murió cuando yo tenía 11, 12 años. Así familiares de primer ni de segundo grado, no tengo ni un médico ni en ninguno de los brazos de la familia. Sí, hermano de abuelo y hermano de abuela, sí tengo médicos y la verdad que bastante reconocidos, ¿verdad? Pero muy lejanos, así directamente en el día a día familiar, ¿no? No sé, sí me gustaba medicina, pero tampoco estaba casado con eso, ¿eh? Yo terminé la carrera y imagínate, me metí en economía primero. O sea, me fui a la facultad, me inscribí, hice un poco el cursillo. Después dije, no, me voy a meter a medicina. Y me recuerdo de mi mamá me dice,
No, mi mamá es química farmacéutica, mi familia materna, mi abuelo es químico, la ciudad de Villarrica, por eso mi vínculo mucho con Villarrica, mi mamá es guaireña. Y mi infancia está muy relacionada con el Guairá, con viajes allá y inclusive años quedarme allá, ¿verdad? Y me acuerdo que toda esa familia de químicos me decía, no, médico, no. ¿Pero por qué no todos querías? engreídos, creídos los médicos. Y me acuerdo, no vas a tener vida y todo esto, ¿verdad? Y parece que cuando te dicen eso a propósito, ¿verdad? Parece que más semillitas te ponen y nada, dejé lo que estaba haciendo en economía y me metí un poco a estudiar medicina. Y me fue muy bien, ingresé a la primera en la facultad, en la Universidad Nacional y bueno, ahí me metí a ser médico, ¿no? La inmunidad, luego de la primera dosis, recién se empieza a tener a los 15, 21 días de esa primera dosis. Pero no es plena, no es absoluta, después de 15, 21 días de la segunda dosis. Así que gente, esta fiesta que empieza el lunes, martes, miércoles, muchísima gente a vacunarse en los más de 200 centros de vacunación que tiene toda la República, pero igual tenemos que seguir cuidándonos. Hay que saber juntarse, hay que saber festejar. Podemos hacer un asado, podemos juntarnos, pero siempre al aire libre. Si estamos muy juntos, con tapabocas, no compartimos los utensilios, no compartimos el tereré o la bebida que estamos tomando. Hay que seguir con los cuidados, gente. Ahí te metiste a ser médico, pero ¿siempre en Paraguay? ¿Hace cuánto? Porque te fuiste de Paraguay, ¿cómo fue? Sí, 99 ingreso a medicina, terminé la carrera en 2004 y la verdad que hice unas experiencias un poco fuera también. Quería salir yo del país, quería hacer un poco ¿Pero mi por qué especialidad. querías salir? ¿Cómo era la situación en ese momento? Cuando vos terminaste, por ejemplo, la carrera, ¿te fue bien la carrera? ¿Fue fácil o cómo fue? Sí, relativamente fácil. Pero era lo que pensaba. No era el chico 10 ni nada, ni en el colegio era de todos 5. Nunca me fui a febrero ni nada de eso, pero mitad de tabla, ahí, ¿verdad? ¿Y siempre firme, perdón, o en algún momento quisiste abandonar o siempre te gustó? Toda la carrera fue... En el quinto curso, por ahí me cuestionaba muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, quizás también por eso de esa búsqueda del primero, después de hacer el año de internado, para mí fue muy interesante recorrer un poco, salir del hospital de clínicas, ¿Y el cómo viejo, fue eso? ¿Qué tenías que hacer? y salir a hacer tu rural. Me acuerdo que fui a Carmelo Peralta, a Bahía Negra, a Puerto Olimpo, ¿verdad? Conocer un poco otras realidades. Pero muy duro eso, me imagino, ¿verdad? No. Un poco de búsqueda, algo diferente también, ¿eh? Tengo parte también de mis ancestros paternos, que mi bisabuelo Sequera, Guillermo Sequera, también fue a trabajar en esa zona. Mi abuelo nació ahí, en esa zona de Puerto Guaraní. Había una búsqueda también. Mi tío, que para mí es como un padre también, Guillermo Sequera, Mito Sequera, antropólogo, trabajó toda su vida ahí con los ayoreos, con los tomaras, con toda esa zona. Entonces, un poco esa búsqueda también de lo médico, ¿verdad? De lo médico tradicional occidental, también con otros conocimientos, ¿verdad? Y eso me llevó a trabajar con cooperación internacional. Yo recuerdo después de eso, un año estuve trabajando en la zona del Amazonas venezolano. Trabajé con muchas comunidades indígenas, con chamanes. ¿No pensaste en quedarte allí? Y tenía dentro mío también, sí, tuve ofrecimientos para quedarme, pero esto de que necesito hacer mi residencia, necesito perfeccionar, no puedo quedarme con esto. O sea, ya me ofrecían, me acuerdo, trabajar, me iban a pagar bien, pero sentía yo que necesitaba un marco teórico de lo que tenía que hacer, más que las experiencias, ¿verdad? Sentía que estaba haciendo algo con muy buena voluntad, todo, ¿verdad? Pero no tenía un marco teórico. De ahí volví, hice la especialidad de medicina interna en el hospital de clínicas. Mucho de terapia intensiva también. ¿Tenías claro hacia dónde querías ir? ¿O cómo Estaba en la es? búsqueda, yo creo que es una búsqueda permanente, ¿verdad? Yo percibí mucho en mi formación médica y en el curar de los pacientes, que tengo muchísimos pacientes de aquella época que seguimos hablando, y bueno, la familia ni qué hablar, ¿verdad? Sigo siendo el médico de la familia. Pero sentía que a muchos problemas de salud yo le ponía un curita nada más. No estaba solucionando el problema de raíz. En la urgencia del hospital de clínica recibíamos pacientes, yo a un tercio de los pacientes los conoces ya. Eso no puede pasar. Hablamos de España, ¿verdad? Estamos hablando de acá. Acá ya.
Sí. O sea, como de cada 10 pacientes que ves, 3 ya los conoces, que te vienen cada tanto. El problema realmente de la salud está de las puertas del hospital para afuera. Si queremos resolverlo, digo, porque si no estamos poniendo curita al mismo problema. Es un bicho que me entró fuerte, que me hacía mucha crisis de mi tratamiento de uno a uno, ¿verdad? Y dije, tengo que estudiar salud pública, tengo que hacer salud pública. O sea, tengo que aprender a... Y eso me hacía hacer un poco a España, ¿verdad? Yerba mate compuesta de Arcoiris, orgullosamente paraguaya. ¿Y cómo fue la ida? ¿Cómo fue los contactos? ¿Cómo organizaste eso? Bueno, fue una época también, o sea, las circunstancias, ¿no? Fue una época que muchos médicos iban a España. Así como hubo periodos donde muchos iban a Estados Unidos, muchos fueron a México en los 80, 90. Parece que hay generaciones, ¿no? A mí me tocó la que se fue a España, en un momento en que España necesitaba médicos también. O sea, no es que estos momentos no ocurren y lo mejor era conseguir médicos que hablen la misma lengua, crean en el mismo Dios y todas estas cosas. Era médico latinoamericano. Toda una política que yo entendí ya como salubrista después, ¿no? De coaptar médicos que te solucionen una gran baja de médicos por jubilaciones que iban a tener ellos. Ellos calculaban que la mitad de los médicos que venían se iban a quedar y la mitad iba a volver a su país. Yo soy de la mitad que volví, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Creo que fue 2009, 2010, hasta yo volví a Paraguay en 2015. Di unas vueltas antes, fueron 4 años, 5 años que estuve allá. Pero que para mí Barcelona me abrió las puertas del mundo. A partir de ahí fui a trabajar a Mozambique, a África, fui a trabajar a los Estados Unidos, pero como site Barcelona, como mi base Barcelona. Years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for our destination. En estos meses de pandemia, entre muchas cosas que se dijeron, se habló de si tu tendencia de izquierda o no izquierda por ciertas declaraciones que hiciste. Y como me estás contando ciertos intereses que tenés hacia la salud, ¿qué sentís de todo eso? ¿Hay en la salud una izquierda o una derecha? Más allá de la medicina o de la salud, ¿verdad? Por las vueltas que di en la vida, por diferentes lugares, aprendí de que el que te define... O sea, en investigación hay un fenómeno que ocurre, que lo observado se define por el observador. Entonces, cuando alguien me está diciendo que soy de izquierda, es probablemente porque estoy a su izquierda, ¿sí? Tuve también gente de izquierda que me decía que yo era de derecha, ¿verdad? De hecho, cuando trabajé en la zona del Amazonas, estuve trabajando con gente de Venezuela, en pleno gobierno de Chávez, ¿verdad? Y yo me acuerdo que hacía crítica allá y me trataban de anti-bolivariano, bueno, mi país dice que soy de izquierda, acá que soy de derecha. O sea, al final ahí aprendí. Mozambique también, un país por un gobierno supuestamente socialista, que cada incoherencia que uno ve. Entonces, yo creo que el hecho de ser crítico te genera roncha a alguien y el que te critica desde su posición. Y ahí te pone a su izquierda o a su derecha. Yo creo que ese es el fenómeno que ocurre y bueno, creo que lo que yo intento hacer es crítico un poco a las raíces de los problemas y si por ahí siempre vamos a tocar intereses, ¿verdad? Un poco en esa orientación mía, creo, de dejar de poner curitas a los problemas, de buscar realmente la raíz del problema y ahí seguramente encontrar otros problemas más graves, ¿verdad? I've run, I've crawled
Bueno, ahora que llegó toda esta pandemia con todas las cosas que vos te preparaste, que estudiás, ha saltado algo que siempre se decía, de verdad, la carencia, la falta de salud, la salud como estaba. Ha quedado en evidencia tantas cosas. ¿Cómo llegás a entrar en este puesto que estás ahora? ¿Cómo llegó eso a tu vida? ¿Cómo aceptaste? ¿No te dio miedo? No. Primero todo el proceso de volver a Paraguay, ¿no? Teniendo ofertas legalmente de estar, de trabajar en otros lugares. Pero esa necesidad, o sea, si yo me formé por esto era porque en este lugar se cocinó esa necesidad mía, ¿verdad? Yo creo. Entonces llegó un momento en mi vida que dije, bueno, si no vuelvo ahora, no vuelvo más, ¿eh? En esa situación de crisis estuve. ¿Pero volver para qué? Porque quería ejercer la salud pública, quería hacer salud pública, ¿verdad? Y vine y me incorporé en el equipo de vigilancia en donde estoy ahora. O sea, yo a ese equipo lo conozco desde que volví, 2015, 2016. La verdad que es un equipo técnicamente muy bueno. Yo creo que es una de las cosas técnicas más interesantes que tiene el Ministerio de Salud. Y yo me sentí cómodo ahí. Y bueno, trabajamos, hicimos muchas cosas en áreas donde prácticamente no estaban tan descubiertas o agregué un poco lo complementario mío y la verdad que me sentí muy cómodo. Bueno, y al final la propuesta de trabajar en este cargo para mí era un cargo, lo consideré en su momento un grande, ¿sí? Es casi como un viceministerio, es muy grande. ¿Por qué crees que llegó a vos eso? ¿Qué crees que hiciste bien? No sé, yo creo que, no sé quién, yo no le conocía a Mazzoleni, no sé, realmente no sé, quizás gente internacional, porque yo creo que me conocían más internacionalmente que acá, ¿verdad? Acá me conocían más como el médico que era antes, que hacía guardia en terapia, ¿verdad? De hecho, cuando volví me ofrecieron, acá hay un rubro para hacer guardia, no, yo no hago más eso. Pero es difícil, la verdad que... Y la pandemia me ayudó a explicar qué es lo que yo hago. Mi mamá ahora sabe lo que esto es lo que haces, ¿verdad? ¿Qué es ser epidemiólogo, por ejemplo? ¿No? ¿Qué hace un epidemiólogo? A pronunciar epidemiólogo. Todo yo creo que es un proceso no solamente de mi madre, sino de mucha gente, ¿verdad? Un poquito antes del primer caso ya teníamos un panorama, esto si viene va a ser duro, ¿no? Las recomendaciones eran aplicar esas medidas cuando hay circulación comunitaria declarada. A partir de ahí aplicamos las medidas de distanciamiento social, las cuarentenas masivas y todo. Y tomar las medidas como si fuera que ya está circulando. Ya tenemos algunos estudios todavía no muy cerrados, pero que nos muestran que esto probablemente a partir de febrero ya empezó a circular en Paraguay. Quizás por lo menos unas 2 o 3 semanas antes de que declaremos el primer caso. Lo que sí también hay varios estudios que se están haciendo de que los países que tuvieron grandes epidemias de dengue en el último año, parece que muestran una progresión del COVID más lenta. Qué gran desconocida, ¿verdad? Y qué preocupante en tantos países. Sí. Y cómo hay departamentos, o en este caso donde vos entraste, que son grandes desconocidos y no se le da la importancia que tiene que tener en la salud de un país. Claro. No, la pandemia te desnuda unas realidades que nosotros las aceptábamos, ¿eh? O sea, bien que estábamos cómodos como estábamos. Los que estábamos cómodos, obviamente. O sea, una cuestión que no protestábamos, que sabíamos que estaba mal, pero no nos movían. No. Seguíamos con eso. Yo creo que es la pandemia es una oportunidad también de revisar eso. En esa supuesta comodidad en que construimos nosotros. La verdad que se fortaleció mucho el sistema de salud con la pandemia, un poco irónico, ¿no? Pero el dengue ya no estaba dando duro, doctor. El dengue ya estaba atacando mucho al país. No estaba dando duro, pero hay un montón de epidemias silenciosas que nos están matando. No quiero decir que es un problema menor, pero tenemos la epidemia de los accidentes de tránsito. No digo que no tiene que haber accidentes de tránsito, pero tenemos una de las tasas más altas de la región. Después hay muchas cuestiones conductuales que generan que muchos jóvenes de 40 años como yo, muchos tengan infartos a los 40, 45, el estilo de vida, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. Somos una sociedad cada vez más sedentaria, cada vez nos movemos menos, cada vez comemos peor. Y comer peor no es comer chura, es comer mucho ultraprocesado. O sea que cuando dijiste eso miraste mi barriga, doctor. Te juro, no sé si te diste cuenta, pero dijiste... Y tragaste de una. Tenemos que contagiar. ¿Y cómo controlamos eso? Por eso estoy diciendo que hay que flexibilizar un poco la cuarentena. Hicimos muy bien, cumplimos bastante bien la cuarentena, aunque haya ejemplos de que no, los números hablan por sí solos.
La cuarentena en Paraguay es probablemente una de las mejores cuarentenas en la región. Funcionó, está funcionando bien. Pero tampoco podemos, la meta no es parar la epidemia, eso tiene que quedar claro. La meta es enfermarnos a este ritmo. Inclusive podemos enfermarnos a un ritmo un poco más rápido. Me animo a decir eso. Quiere decir que tenemos que empezar a liberar gente de determinada edad. Liberemos a esta gente que nos conviene, porque hay que decirlo en esos términos. Nos conviene que determinada gente se enferme. El problema económico también lo resolvés así. Empezamos a abrir y que vaya la gente que tiene condiciones porque es joven o porque no tiene enfermedad de base, nos conviene que se enferme. Así mismo. Vos sabés, una de las cosas que me llamó la atención siempre es tu forma de expresarte en público, ¿verdad? Cómo hablas claro, directo, cómo te expresás. Y fue un choque grande para muchas personas, yo creo. Cuando entraste así en la vida pública de golpe, empezaste a hacer explicaciones. Y que ¿estabas preparado para eso? Para ¿viste? No sé si estarás después del presidente Mazzoleni, estarás vos, creo. Y en cuestión de jerarquía no, pero... No, en la cabeza de la gente te quiero decir. Puede ser. No sí, en jerarquía, sí. en la cabeza. La verdad que no me imaginé ni me preparé para eso, hay que ser sincero. Sí me dieron algunos tips, ¿verdad? De cómo decir esto, qué no decir, que fui ajustando de a poco, ¿verdad? Pero nada, no me formé para esto. ¿Te ha obligado a cambiar como persona algo? Como persona, sí, con respecto a mis valores, no, Sí. ¿verdad? Sí aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí primero a convivir, aunque cuando salía a la calle ya te conoce la gente, antes era desapercibido por muchos. Entrar a un local y que nadie te conozca, ir a comprar las cosas al súper, no pasaba nada. Hoy es Bueno, muy pero difícil. vas así. Igual te conoce la gente. Es lindo, ¿verdad? Pero siento que no es normal y cansa, ¿verdad? Cansa mucho. O sea, para eso no estoy preparado. Doctor, rápidamente, a un año del COVID, el número que estamos teniendo de personas fallecidas, ¿era un número que se estimaba podía llegar a un año a esa cantidad? ¿Cómo te voy a decir? Estimaciones tuvimos de toda Santula, sin conocer mucho la enfermedad, sin todos los recursos que después se tuvieron, probablemente iba a ser algo catastrófico. No fue por todo lo que se hizo, por todo lo que hizo la gente. Muy difícil que tengamos ese escenario catastrófico, cada vez está más lejos, porque a medida que pasa el tiempo, conocemos la enfermedad, sabemos qué medidas podemos tomar. Yo creo que a medida que vaya avanzando la vacunación también, esto va a ir ayudando a controlar más la enfermedad. Quizá van a seguir habiendo casos, pero al vacunar a los que más fallecen, a los que más van a terapia, a los más vulnerables, la epidemia va a tener un impacto menor, pero puede seguir. ¿Cuándo vamos a empezar a ver el resultado de la vacunación? Probablemente cuando alcancemos con la vacunación de toda la población mayor de 60 años y toda la población con alguna patología de base. Estamos hablando probablemente de un 25% de la población, un 30%. Cuando vacunemos a toda esta gente, la epidemia puede seguir su ritmo, pero va a mermar el número de fallecidos, va a disminuir el número de camas ocupadas en terapia intensiva, que es lo que realmente nos interesa. Los jóvenes se van a seguir contagiando, pero vamos a mermar el número de fallecidos, que es lo que finalmente importa. La gente quiere fechas, quiere por lo menos una tentativa, es decir, aquí a un año, a 2. ¿Cuál sería la proyección exacta para decir llegar a ese espectro que usted plantea, doctor? Bueno, nosotros apuntamos a vacunar por lo menos el 50% de la población en este año, ¿verdad? ¿O cuándo vamos a alcanzar ese 25 o 30%? Ojalá lo logremos a mitad del año o antes de la mitad del año. Eso sería lo ideal. No sé, dependemos de tantas cosas externas, principalmente por la llegada de los lotes y que lleguen lotes con volúmenes interesantes, ¿verdad? Eso es lo que va a cambiar el ritmo. Sigue siendo lo mismo, y perdón ya que estamos hablando de esto, sigue siendo las mismas ideas y formas de ver el contagio al principio que ahora. ¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo esto, los 2 metros ya son suficientes, antes no, o sí, el sí o sí tapaboca, Claro. ha cambiado... Aprendimos muchísimo, acá es lo que llamamos la gestión del riesgo, ¿no? Hay por ahí un estudio que dice que un enfermo en su habitación, a 5 metros de su habitación se encontró el virus. Es la excepción. O sea, si uno tiene percepción del riesgo de que si vos estuvieras superando un cáncer ahora y estás con la inmunidad baja, vos vas a estar con el tapaboca igual por más que te da 5 metros mío. O sea que también es un poco la gestión, es minimizar los riesgos de la enfermedad.
es probable que estemos a más de 2 metros, menos del 1% de probabilidad. Entonces, a eso nos arriesgamos. Riesgo nulo no existe. Existe si estamos encerrados en la casa, pero eso no es viable, ¿verdad? En Supermercados La Bomba seguimos cuidándonos entre todos, respetando las medidas sanitarias de prevención, cuidándonos para así también cuidar a tu familia, manteniendo el orden y la distancia necesaria porque al COVID lo vencemos juntos. En Supermercados La Bomba, lo mejor para tu familia al mejor precio. En la parte personal, me estás diciendo, ahora vamos y volvemos, me estabas diciendo cómo cambió un poquito, que te preguntaba tu vida a nivel general. A nivel familiar, conocidos, amigos, Guillermo, ¿cambió mucho esto? Bueno, la pandemia, me estás preguntando pero por la pandemia nos cambió todo, ¿verdad? No poder estar con los amigos, no poder estar con la familia como estábamos antes es duro, ¿no? Tu popularidad, quiero saber si cambió. Sí. ¿Cambió en el entorno? Mi entorno inmediato no. ¿No? Porque te habrán salido muchos amigos nuevos. Sí, pero mi angelito yo soy. ¿Te habrás dado cuenta? Sí, me di cuenta. Entonces, no sé, creo que pongo bastante filtro. Pero, o sea, estoy abierto a hablar con gente que no conozco, obviamente, ¿verdad? Pero de ahí a dar un paso más me cuesta muchísimo. Primero porque no tengo luego tiempo, Héctor. La verdad que los días son muy intensos. ¿Qué es lo que haces todo el día cuando me decís? Cuando te escribo me decís no tengo tiempo, ¿qué haces? Me toca dirigir un montón de reuniones. Ajá. Un montón. O sea, aparte de trabajar con los diferentes equipos de análisis, me toca dirigir muchas reuniones de vigilancia o algunas los que los viceministros no pueden estar. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Qué peso tendrías vos para entender un poquito? ¿Qué consiste? Por ejemplo, una sala de situación que hacemos prácticamente lunes, miércoles y viernes, que duran como 3 o 4 horas, toda la siesta, donde miramos todos los datos del país, donde cada región nos reporta la situación, estudiamos los rumores también en los medios, ¿no? Hay que investigar si ese rumor es cierto o no. Las redes te bombardean con un montón de historias, más de la mitad son falsas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que verificar eso. Entonces hay equipos que se dedican a eso. Hay curvas epidémicas, no solamente de los casos, sino también de otras enfermedades que tenemos que ver cómo se están comportando, ¿verdad? Hay muchos fenómenos de salud que se están cruzando ahora. Las coberturas de vacunación bajaron muchísimo. Eso nos expone a un brote de un montón de otras enfermedades para los próximos años, ¿verdad? Un montón de cosas. Un montón de cosas que tengo que estar concentrado por un lado. Por otro lado, soy yo el que dirijo la reunión. Y le falta un poco el respeto al equipo si yo me pongo a hablar por teléfono con todo el mundo. Y vi en reuniones que ocurre eso. Y yo me enojo mucho cuando mi jefe se pone a hablar por teléfono cuando estoy presentando algo. Y yo no quiero transmitir eso. Trato de evitar eso y porque cada uno es su momento también. Me tocó estar del otro lado y lo nervioso que estás contando, ¿verdad? Y el otro no sabe si te escucha o no te escucha, ¿verdad? Yo quiero escucharle, ¿verdad? Ese respeto quiero mantener, ¿verdad? Con mi equipo, ¿verdad? Hoy Guillermo Sequera dijo que el foco, la zona roja, constituye el departamento central, con el 95% de todo el departamento en estado de alerta, y llegó a utilizar una palabra bastante fuerte. Dijo: Central explota con los casos de coronavirus, Iván. Me animo a decir que Central es el epicentro hoy de la epidemia. Central explota, ¿sí? Asunción sí se mantiene en una meseta, un ligero descenso del número de casos, pero el Central, que es probablemente el departamento más poblado del país, es el que no deja de subir. De a partir de Central, que es el epicentro a nivel nacional, prácticamente es que se disemina al resto del país. Guillermo Sequera también apuntaba una vez más, Iván, a que la variable P1 del Amazonas es la responsable de esta multiplicación de contagios. Estas decisiones, a veces uno piensa, y no te enojes por favor, que hay algunas decisiones que no sabemos cómo se toman. Porque algunas parece que se contradicen a otras, otra toma allá, otra allá, y decimos,
¿qué criterio utilizan? Entonces, todos los días hay una reunión como si fuese cruzando datos, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes son las reuniones de vigilancia con todo lo que es la información de diferentes fuentes. En algún momento nos reunimos también con Industria de Comercio, con el Banco Central, con Hacienda, donde nos muestran los movimientos económicos también. Todo eso habla de qué está pasando, ¿verdad? Son los diferentes termómetros que tenemos de cómo se está moviendo la gente, y ahí se traduce en movimiento económico de acá, en alguna enfermedad o mortalidad también, ¿verdad? Cómo despegó otra vez el aumento de los accidentes de tránsito a medida que se van liberando las fases, ¿verdad? Llegan otra vez los traumatismos, hay otra vez donantes, porque ya no había, porque no moría más. Imagínate toda la cadena de eventos, cómo se van engranando, ¿no? ¿Cómo te relajas de eso, Guillermo? Sí, ¿cómo desconectas de esto? Porque el peso de la salud es muchísima, es grande, porque no estás hablando de solamente la salud de un bolsillo, estás hablando de la salud real, la cantidad de muertos, cómo están subiendo, cosas que vos habías advertido perfectamente, ¿eh? Yo recuerdo todo lo que vos ibas hablando, ibas advirtiendo. Algunas cosas pueden variar porque es normal, nada es exacto, ¿verdad? Pero ¿cómo te relajas de todo esto? Me acuerdo mi formación, ¿verdad? En el Hospital Clínic de Barcelona, me acuerdo a mi tutor, un tutor que tenía en ese momento, estábamos siguiendo todo lo que es el cribado poblacional de cáncer en Barcelona, en la ciudad, y también había un brote en la ciudad. Yo estaba viendo 5 cosas al mismo tiempo y no podía. Y llegó el día que tenía que presentarle, le dije a mi jefe, le dije, doctor, no pude, porque estoy con 1000 cosas, no pude, no sé gestionar esto. Y él me dice, la salud pública es eso, vas a estar con una diversidad de temas al mismo tiempo y tenés que saber administrar. O sea, ahora te podés equivocar, pero cuando estés en un cargo, probablemente no vas a tener la oportunidad de equivocarte, así que equivocate todo lo que podés ahora, ¿verdad? Que cuando estés en un cargo, probablemente vas a tener menos oportunidad de hacer eso. Pero sí, cuesta desconectarse, y a diferencia del médico que fui, ¿verdad? Porque prácticamente no hago consultorio, añoro ese momento de terminar mi consulta, sacarme la bata, colgar y irme a un bar o como mucho descansar tranquilo, ver una película. Ahora es llegar a casa y seguir conectado, seguir información, o sea, no es para mucho tiempo. Yo eso te iba a preguntar. Se lo dije al ministro una vez, este ritmo, tenemos que tener equipo de backup, porque este ritmo no es para mucho tiempo. La verdad que no es sano. Por ahí hay gente que le gusta, pero no es sano. No sé si preguntarte esto, pero me gustaría saber cómo te afectó todo lo que pasó a nivel del Ministerio de Salud. La renuncia del ministro, tantos ataques, tanta información cuando pues, nos estás contando ese trabajo diario que tenés tan intenso y tenés que estar escuchando otras cosas. ¿Cómo vivís eso, Guillermo? Y son golpes bajos, ¿verdad? Que es parte también del fogueo, ¿verdad? Y el nivel de exposición que tenemos, ¿verdad? Si no estaba la pandemia, probablemente nadie iba a saber quién era Guillermo Sequera, iba a ser uno más del Ministerio de Salud, ¿verdad? Trabajando técnicamente ahí. Entonces, este problema global nos expone un poco, y sí, yo lo sufrí, o sea, el tema de toda la cuestión administrativa del Ministerio de Salud, y una impotencia también, porque yo no entiendo, esa parte realmente yo no entiendo, y no me meto mucho, ¿verdad? No me meto mucho porque no tengo tiempo tampoco, ¿verdad? Lo que es la gestión de la compra de los insumos y todo ese tipo. Estamos en las reuniones de gabinete donde cada uno le presenta al ministro su situación, ¿verdad? En algunas cosas coincidimos, sí nos reunimos con todo lo que es insumo, con lo que es la administración, cuando empezaba la epidemia, que teníamos que hacer la planificación de cuánto comprar, a cuántas personas se iban a enfermar, todas esas estimaciones, pero nunca estuvimos en el intrínculo ahí de la administración y eso, y después ves los medios que están bombardeando, y es frustrante, ¿verdad? Es frustrante, y ver a tu jefe también que está frustrado por eso. Bueno, vamos a descansar un ratito, ¿te parece? Un rato. Puedes tomar un poquito de agua.
una cierta, no sé, discusión, charla también, cuando se habló de que vos dijiste algo de los 10 días y dijo alguien, entonces si yo ya pasé los primeros 10 días ya puedo moverme. ¿Cuál es la realidad, doctor? ¿A quién tenemos que hacer caso? ¿Cómo hay que moverse? ¿Cuál es? Y hay que leer el protocolo. La gente más no quiere leer, ¿verdad? Entonces se agarra de lo que uno dijo a media y no está la historia completa. Lo que uno dice está en un contexto. Por eso es importante leer los protocolos. Yo sé que a veces es difícil y entonces también hay que hacer una culpa desde el Ministerio de Salud. Yo creo que todo el mundo, todos los ministerios de salud del mundo están en esa crisis, ¿verdad? De poder comunicar y que se entienda. La gente, y me incluyo, no estamos acostumbrados a que nos cambien el protocolo cada 15 días o cada mes. Pucha, ¿verdad? Estoy aprendiendo me cambiaste otra vez. Esto es esta pandemia. Más allá del virus, hay un proceso de la humanidad, de aprendizaje permanente, ¿verdad? En el que estamos en un montón de otras cosas, pero en que no nos enteramos porque los que se dedican a eso lo hacen, pero ahora nos toca todo esto. Entonces queremos seguir ese ritmo de discusión y cuando vemos que un científico dice esto y lo otro, vemos como tomamos como una hinchada, yo le hago caso a este, no. La ciencia, la fuerza que tiene es justamente dudar, volver a repetir, a ser desconfiada, ¿verdad? Y esa desconfianza a los dogmas nos cuesta mucho como sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que también, aparte de un aprendizaje de los ministerios de salud, también de los científicos, de poder transmitir y de poder discutir en las redes sociales, como se da, sin generar hinchadas de fútbol. Yerba mate compuesta de Arcoiris, orgullosamente paraguaya. Con respecto a los fallecidos, que quizás el evento no asociado a la vacuna, pero que tuvieron COVID igual y murieron, prácticamente en la gran mayoría de los casos se ve en personas que se infectaron inmediatamente después, ya sea la primera dosis principalmente, y muy pocos después de la segunda dosis. ¿Qué mensaje yo saco así de esos números? Que la gente se está contagiando inmediatamente después de vacunarse. Y eso es algo se libera, parece, la gente. Recibe la vacuna y a veces se deja de cuidar. Y es la hipótesis, ¿verdad? Yo creo que sí también. Pero igual eran personas que se vacunaron hace un mes, hace 2 meses, que era donde la epidemia estaba realmente muy activa. Y aunque te cuide, era muy probable que te toque también el virus, ¿verdad? Era un momento epidemiológico difícil. Entonces, yo creo que ese mensaje tenemos que dejar para ahora, más que esta semana va a empezar esta fiesta de vacunación masiva. Que la fiesta no signifique también un relajo de las medidas porque ya me vacuné, salir a tirar directamente ya sin tapabocas y a relajarse, no. Hay que recordar que recién, luego de la primera dosis, 21 días después más o menos uno empieza a tener una inmunidad relativamente buena con esa primera dosis, pero la inmunidad plena es a los 15, 21 días de la segunda dosis. Quiero agradecer a Arcoiris, una empresa paraguaya, orgullosos de esa empresa que tiene unos productos fantásticos y está en todos los hogares paraguayos. También agradezco a Supermercados La Bomba, que está cada vez más cerca tuyo y podés comprar también a través de internet. También quiero agradecer a Urba Inmobiliaria, que tiene terrenos en todo el país. Pon los pies sobre tu tierra, la mejor inversión. Agradezco a Óptica Visión, que me hace ver un mundo fantástico. Andy Makeup, que me deja churrísimo para cada rodaje. A Complot, que me acompaña desde el primer día. Y por supuesto a Ña Virginia, que nos cuida en todos los rodajes. Muchas gracias. ¿Va a ser cierto lo de la vacuna, doctor? ¿De verdad vos crees en esto? ¿Esto va a ser la solución? Porque vos parece que sos futurólogo también a veces, porque muchas de las cosas que fuiste diciendo
Dije tantas cosas, ¿verdad? No. Que entonces así es fácil acertar todo, ¿verdad? Ese es como el horóscopo, ¿verdad? Pero fueron ocurriendo muchas No, cosas. muchas y muchas no también. O sea, nosotros creíamos que el pico de la epidemia iba a estar en abril, en mayo, en junio, o sea, y lo que no sabíamos, lo que no dimensionábamos era la fuerza de la cuarentena y la capacidad de poder manipular esa epidemia. Nosotros creíamos que hacer cuarentena eso no iba a frenar la epidemia, porque muchos países lo hicieron y no pudieron, se le vino encima la epidemia. Nosotros hicimos y entonces siempre yo era el pesimista, ¿verdad? La cuarentena no va a parar mucho, vamos a tener el pico igual. Igual paró. La diferencia que tenemos los epidemiólogos con un meteorólogo es que el meteorólogo te dice, mira, la semana que viene va a ser frío, va a llover, te da una probabilidad de 80% de lluvia. No, no. Que no acertaba. Sí. Pero ponerle que acierte, ¿verdad? Sí, bueno. O no acierte, ¿vos qué haces para cambiar eso? Nada, te toca esperar que llueva o que no llueva y ver si se cumple o no. Con la epidemiología ocurre algo diferente. Yo te puedo decir, de aquí a 2 semanas puede ser que esté el pico, pero vos podés cambiar. Todos podemos cambiar. Lo que ocurre a la gente, o sea, si nosotros no interactuamos de manera diferente, podemos cambiar el ritmo de la epidemia. Y eso es lo que hicimos los paraguayos. Desde marzo hasta ahora lo que hicimos, agotamos la epidemia. Si fue como Ecuador, Bolivia, pero un pico, muchísima gente que falleció en ese momento, ¿verdad? Un equivalente a 3.000 personas nuestras, un equivalente según la población. Nosotros lo que hicimos es empujar esa epidemia en el Paraguay. Julio y agosto son los meses que hay un 10% más de mortalidad, por infarto, por ACV, por derrame, porque el invierno genera ese tipo de reacción cardiovascular. Urba Inmobiliaria trae su nueva fracción La Elena, ubicada en la ciudad de Benjamín Acebal. Un loteamiento único e ideal para que tengas tu casa de fin de semana, a tan solo 1.500 metros de la ruta Transchaco y a menos de 1 hora de la capital. Conoce más a través de las redes sociales de Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. ¿Te vacunaste ya? ¿No te vacunaste todavía? Yo te voy a vacunar. Doctor, ¿cuándo puedo chupar? Hoy mismo con precaución. No viniste todavía a la Natiri. Te estamos esperando hoy, 24 horas, 7 días a la semana. Te esperamos, vení a vacunarte. Pero bueno, por lo menos me voy a quedar que aunque dentro de todo ese panorama, esos 4 puntos tan complicados, por lo menos salió un poco mejor de lo que llegaste a pensar en algún momento. Sí, no. La verdad que yo siempre fui pesimista dentro del equipo. ¿Pesimista o realista? Porque a veces hay gente que confunde pesimismo con realismo. Sí. Hay una frase de Benedetti que dice, no es que soy pesimista, soy un optimista bien informado, nada más. Y no sé, también es una manera de poner el peor escenario, prepararse para el peor escenario. O sea, es un ejercicio de planificación también, al cual tenemos que estar preparados. Y yo en todas las entrevistas que di en los medios nunca di el número peor. Nunca voy a dar, que tuvimos como escenario. ¿Por qué? Porque era perverso, era... El que llegaron a manejar. Que llevamos a manejar. ¿De muertos o de enfermos? De las dos cosas. Era tan grande que no se podía decir en los medios. ¿Cómo quiero saber? Sí. Y creo que hay en publicaciones, no nuestras, hay en estudios hechos en diferentes países, te puedo compartir algunos, hechos allá por abril, en marzo, hablaban de lo que iba a ser el escenario en Paraguay. Y eran unas cifras increíbles. Sí. Increíble. Bueno, doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo. Hay un futuro, eso sí. Muchas cosas se salieron en este mundo, ¿verdad? Claro, es una epidemia más. Sí, pero el peso lo tenés vos ahora y tu equipo. Me toca estar un poco... ¿Y cómo vas a pasar la historia? No sé, falta mucho todavía, Héctor. Falta mucho. Acá de villano a héroe puede pasar en semanas. Ya te diré. Ya me dirás. Bueno, gracias, Guillermo. Vamos para allá. Gracias, doctor. Bueno, de verdad, se puede pasar de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿verdad? No, eso también aprendí, ¿verdad? Hoy queremos agradecer desde Únicos al doctor Guillermo Sequera, porque a pesar de la falta de tiempo debido al trabajo y a la pandemia, se ha hecho un hueco para charlar con nosotros y contarnos un poco de su vida y mucho de la visión de lo que va a ser y es la pandemia en Paraguay. Gracias, doctor Sequera, por dedicarnos tu tiempo y tus conocimientos. Todo me queda grande.